Yo no sé usted, pero yo siento una atmósfera gloriosa en este lugar. Yo no sé usted, pero yo siento algo hermoso en este lugar. Estaba en una batalla interna entre lo que preparé para predicar y lo que el Señor me estaba hablando. Había una batalla aquí adentro. Pero yo dije: Señor, me rindo. No es lo que yo quiero, sino es lo que tú quieres. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder estar aquí. Gracias a mi Padre por brindarme el privilegio de atender sus ovejas. Y gracias a ustedes por estar aquí para recibir esta palabra. Extienda su mano, ore por mí, pídale al Señor que solo sea su palabra. Usted vino a oír una palabra de Jesús. Una palabra de Jesús puede cambiarte, puede bendecirte, puede sanarte. No una palabra mía, una de Jesús. Pida eso: Señor, yo declaro que de mi boca sale tu palabra, oh Dios. Tu palabra, oh Dios, que bendice este pueblo, que sana, que prospera, que transforma, que aviva este pueblo, Señor. Yo lo declaro, Dios, en esta tarde, oh Dios, que es tu palabra, oh Dios, la que este pueblo va a recibir. Tienen oídos para oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Tienen corazones que son tierra fértil, oh Dios, en el cual tu palabra será implantada, oh Dios. Germinará, crecerá y dará fruto en el nombre poderoso de Jesús. Permítame iniciar este mensaje diciéndole que cuando las iglesias han escondido a Jesús en un simple retrato con manchas de sangre, o en un simple estatua con mancha de sangre que no es Jesús, o cuando hay líderes que se empeñan en esconder a Jesús en sus púlpitos porque quieren personas que se unan a su grupo pero no a la iglesia de Cristo, cuando la iglesia ha desplazado a Jesús, es cuando comienzan las riñas entre organizaciones. No desplacemos a Jesús, no escondamos a Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 13. Gracias, Jesús. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Vuelvo a leer ese verso. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. El tema de mi mensaje en esta tarde es: iglesia, ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús? Voy a volver a repetir, dije: iglesia, ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús? Encontramos a esta mujer que en este caso específico fue al sepulcro a buscar a Jesús, y se encontró con la sorpresa de que su Señor no estaba allí donde se supone que tenía que estar. Pero no es precisamente de eso de lo que yo voy a hablarle en esta tarde. Voy a hablarle específicamente del Jesús que movieron de la iglesia, del Jesús que quitaron de la iglesia, del Jesús que escondieron aún dentro de la propia iglesia. Y hay gente como esta mujer que llega a las iglesias donde se supone que tiene que estar Jesús y hacen exactamente esta pregunta: ¿dónde se han llevado a mi Señor Jesús? ¿Dónde se han llevado a mi Señor Jesús? Porque las iglesias están llenas de doctrina, están llenas de teología, pero están vacías de Jesús. Y hay gente como esta mujer llorando y diciendo: ¿dónde se han llevado a mi Señor Jesús? ¿Dónde han puesto a mi Señor? Era el clamor de una mujer que experimentó a Jesús y no podía vivir ni un segundo sin él. Yo no sé si usted ha experimentado a Jesús, pero esta mujer era aquella misma mujer que ella iba a ser apedreada y que se encontró con Jesús, y que Jesús no le mostró la cara de condenación de la religión, le mostró la cara de amor y de compasión, y le dijo: yo tampoco te condeno, yo no te condeno. Fue lo que hizo que esta mujer siguiera a Jesús desesperadamente. Fue lo que hizo que esta mujer quisiera seguirle los pasos a Jesús. Como esta mujer hay mucha gente que llega a las iglesias buscando a ese Jesús que un día se encontraron en la calle, tal vez buscando a Jesús que hace muchos años tal vez se encontraron, y llegan desesperados porque le han dicho: en esta iglesia está, o en aquella iglesia está. Y cuando ellos llegan, simplemente les queda llorar y preguntar: ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús? Que en Maranata Jesús no se pierda, que en esta iglesia el que llegue pueda decir: aquí está mi Señor Jesús, yo lo estaba buscando, pero en Maranata lo encontré.
Quien establece una relación de amor con Jesús, su vida cambia para siempre. Solo aquel que establezca una relación de amor con Jesús, su vida va a cambiar para siempre. El sistema religioso, teológico y doctrinal no tiene el poder para cambiar tu vida. Pero solo basta un encuentro con Jesús para que tu vida cambie para siempre, para que tu vida sea otra de un instante a otro. No hay forma de que alguien se encuentre con Jesús. ¿Sabe lo sorprendente de esto? Que la religión pensó que tirando a esta mujer a los pies de Jesús, Jesús también le iba a poner los pies sobre la cabeza. Pero qué bueno cuando la religión te tira a los pies de Jesús, porque cuando la religión te tira a los pies de Jesús, vas a hallar misericordia, vas a hallar compasión. Si esta mujer hubiese caído a los pies de la religión, la hubieran aniquilado. Porque la religión juzga, señala y acusa los pecados, aún los mismos pecados que ellos cometen a la escondida. Pero Jesús no es así. ¿Cómo no amar a un Jesús? ¿Cómo no amar a un Jesús que te mira con compasión, que te mira con amor? ¿Cómo no amar y no seguir y no compartir a un Jesús que salvó tu vida cuando tú más lo necesitabas? ¿Cómo no vas a amar a un Jesús de ese modo? Si el primer encuentro con Jesús no es condenación, es amor. Dije que el primer encuentro con Jesús no es condenación, es amor. El primer encuentro que cualquier individuo va a tener con Jesús no es condenación. El primer encuentro que tienes con la religión es condenación, pero el primer encuentro que tienes con Jesús se llama amor. ¿Y sabes por qué? Porque a Jesús no le importa lo mismo que a la religión le importa. A Jesús no le importa tu condición natural o secular. A Jesús no le importa tu condición económica. A Jesús no le importa tu estatus familiar. A Jesús le importa lo que hay dentro en tu corazón. Jesús quiere salvarte. Jesús quiere restaurarte. Iglesia, ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús? Número 1, el que no condenó a la mujer sorprendida en el pleno acto de adulterio. ¿Dónde pusieron ese Jesús que no condena? Juan 8:10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo tampoco. Vete y no peques más. ¿Dónde está mi Señor Jesús que salvó a esta mujer de adulterio? Se supone que usted y yo somos llamados a representar a ese Jesús en la tierra en este instante. Se supone que nosotros que somos sus siervos tenemos que representar, ser una imagen real de ese Jesús que la gente puede leer en las escrituras. Se supone que cuando Jesús entra en el corazón de un hombre, el hombre se convierte en un ser igual que su creador. Pero ¿dónde está en las iglesias este Jesús que no condenó a esta mujer? ¿Por qué será que la gente entra a las iglesias y aún con las miradas sienten condenaciones? Aún con los gestos sienten desprecio. ¿Dónde está ese Jesús que aunque sabía que esa era una adúltera, que aunque sabía que ella realmente había pecado, prefirió no mirar el pecado de ella, sino mirar al suelo, esperando que los que pensaban que estaban libres de pecado empezaran a irse? Porque tarde o temprano, cuando te traigan a los pies de Jesús, los mismos que te están condenando, con una sola pregunta de Jesús, van a empezar a desaparecer. Y solo vas a quedar tú y Jesús. Y es el mejor momento cuando solo quedas tú y Jesús. Porque cuando quedas tú y Jesús, cuando ya no hay religión, lo que hay es salvación, perdón y amor. Iglesia, ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús? Número 2, el que sanó a aquella mujer del flujo de sangre. ¿Dónde está ese Jesús que no le importó que la mujer estuviera inmunda por el flujo de sangre? ¿Dónde está ese Jesús que no le importó que esa mujer no estuviera de acuerdo a las tradiciones? ¿Dónde está ese Jesús que se supone que la iglesia tiene que mostrar? ¿Recuerdan aquella mujer del flujo de sangre? Marcos capítulo 5, verso 33 al 34. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva.
ve en paz y queda sana de tu azote. Iglesia, ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús que no cobra por sanar a la gente? ¿Dónde han puesto a mi Señor Jesús que no comercializa las sanidades y los milagros? Iglesia, ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús que cuando una mujer le da un toque de necesidad se detiene? Se supone que la iglesia es la representante de Jesús. Y si la iglesia no es capaz de detenerse frente a un toque de una necesidad, sencillamente no es la iglesia de Jesús. Dice que la multitud apretaba a Jesús, pero el toque de esta mujer no fue igual al toque del resto de la gente. Hay gente que viene a la iglesia para darle un toque social a Jesús. Los toques sociales tradicionales o doctrinales no mueven a Jesús, no provocan que Jesús se detenga. Hay gente que viene en el domingo para llenar la agenda, sencillamente para cumplir. Esos toques no mueven a Jesús, esos toques no provocan nada en Jesús. Pero aquella mujer que la religión le impedía llegar a Jesús, porque muchas veces la gente que viene a darle toques sociales a Jesús impiden que el que realmente necesita a Jesús entre delante de Jesús con sus normas, con sus conceptos, con sus doctrinas. Pero aquella mujer dijo: yo tengo una necesidad que esta multitud de religiosos no la puede suplir. Ya yo gasté todo, ya yo invertí todo. Quien tiene mi sanidad se llama Jesús. Esta mujer sacó valor porque ella vio que este Jesús era diferente, porque ella vio que este Jesús realmente podía volver a darle esperanza para vivir. Porque ya había experimentado todos, ya había hecho todos los aparatajes que le habían dicho a la religión. Pero ella dijo: me falta una cosa, me falta realmente tocarlo a él, porque yo no lo he tocado a él. Yo he invertido dinero, yo he sembrado, yo he pactado, yo he hecho 1000 cosas, pero me falta tocarlo a él. Y cuando esta mujer tocó a Jesús, Jesús sintió que de él salió algo. Porque no era un toque social, no era un toque ocasional, era un toque de una mujer necesitada. Era un toque de una mujer que necesitaba un milagro que tenía Jesús. Y Jesús hace la pregunta: ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron: pero si la multitud te toca. ¿Quieres que te diga una cosa? El que la iglesia esté llena de bote en bote no indica que están tocando a Jesús. ¿Alguien me está escuchando? No indica. Solo necesitamos un individuo. Solo un individuo con un corazón contrito puede tocar a Jesús. Dice que había multitud, lo cual me dice a mí que a Jesús, aunque haya multitud, eso no indica que lo están tocando. ¿Y cuánto se ha desgastado la iglesia por querer las multitudes? Y peor aún, ya ni siquiera les preocupa después de tener multitudes si las multitudes tocan o no tocan a Jesús. Porque todo el mundo extravió a este Jesús que se detiene ante un toque verdadero de un alma necesitada. Ya todo el mundo quiere llenar las iglesias de multitudes. Y no es para que toquen a Jesús precisamente, es para que crezca la economía de un hombre o de una denominación. Jesús no quiere más gentes, Jesús no quiere más multitudes. Jesús quiere un toque real. Jesús quiere gente que venga cada domingo y diga: hoy te voy a tocar, hoy te voy a tocar, porque hoy cuando te toque mi condición cambia. Iglesia, ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús, el que se compadece de la gente? Las iglesias se han hecho tan insensibles a la gente, tan insensibles a la necesidad de la gente, porque todo el mundo se afana por multitudes, pero a nadie le importa la necesidad de las multitudes. A nadie le importa la necesidad del individuo. Por eso es que todo el mundo se encierra para ver cómo crece mi multitud. ¿Dónde han puesto a mi Señor Jesús que se compadece de la gente? ¿O dónde está esa iglesia de Jesús que se compadece de la gente como lo hace Jesús? Mateo capítulo 15 verso 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. ¿Tengo compasión de quién? Porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Jesús se compadece por el que padece hambre.
Jesús se compadece por el que no tiene que comer. A Jesús no solo le importan tus necesidades espirituales, también la física. Iglesia, ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús, que suple la necesidad de hambre del que tiene hambre? Jesús dijo: tengo compasión de la gente. La iglesia moderna en Panamá puede decir como dijo Jesús: tengo compasión de la gente. La iglesia moderna le importa lo que le importa a Jesús. Jesús dijo: han estado conmigo 3 días. Hay gente que han estado sirviendo a un sistema religioso 3 años o 10 años o tal vez 20 años, y a ningún líder le ha importado su necesidad. En su momento de calamidad le dan la espalda. Cuando ya tú no puedes dar más, ya no sigue siendo importante. Pero ese no es Jesús. Ese no es mi Jesús. Jesús no lo mueve tu bolsillo, a Jesús lo mueve tu necesidad. Lo voy a volver a repetir. Dije que a Jesús no lo mueve tu bolsillo, a Jesús lo mueve tu necesidad. Tal vez cualquier predicador moderno hubiera dicho: ok, 3 días, vayan a casa. Y no les importa, toma su vehículo y se va. No fue así con mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús se sentó y meditó y le dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente, porque ellos han estado conmigo 3 días y ahora no tienen que comer. Hay gente que dejó todo por supuestamente servir a Jesús. Hay gente que perdió todo por supuestamente servir a Jesús, pero estaba sirviendo a un sistema que no se compadeció de ellos. Tengo noticia para ti que estás aquí, los que nos están siguiendo por las redes. Ese no es el Jesús que yo conozco. El Jesús que yo conozco es el que se compadece de ti, el que sabe lo que tú dejaste por él, el que te va a recompensar, el que te va a suplir. No esperes que la religión te recompense por lo que tú hiciste por ellos. Porque es más, algunos ya ni se acuerdan de lo que tú hiciste por ellos. Pero hubo uno que sí estuvo mirando cuando tú lo hacías, que lo hacías para él. Cuando tú lo dabas, que lo dabas para él. Y es ese que dice: yo tengo compasión de la gente. Yo no lo puedo enviar así como ellos están. Yo no lo puedo dejar de ese mismo modo como ellos están. El hambre que tenía la gente había sido provocado por los 3 días que estaban con Jesús. Hay condiciones que provocó el sistema religioso en el cual estábamos muchos de nosotros. Muchos perdieron su economía, muchos perdieron sus negocios, muchos perdieron sus trabajos. Y Jesús se sentó y dijo: tengo compasión de ellos. Estuvieron conmigo y no tienen cómo comer, y enviarlos en ayunas no quiero. Jesús nunca te va a enviar con la misma necesidad con la que tú viniste a él. ¿Alguien me está escuchando? Voy a volverlo a repetir. Dije que Jesús nunca te va a enviar con la misma necesidad con la que tú viniste a él. Jesús siempre va a suplir y va a saciar tus necesidades. Iglesia, ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús, que sin importar nada se sienta a comer con fariseos y publicanos? ¿Dónde han puesto a mi Señor Jesús, que no hace distinción de raza, de sexo o de economía, y se sienta con el publicano y con el fariseo, aunque la religión después los señale y los critique, aunque la religión no entienda por qué evangelio cambia nocturno, sale a meterse en los bares, sale a meterse en la pandilla? Aunque la religión no lo entienda, Jesús se sentaba con ellos también. Jesús empezaba a cambiarlos a ellos también. Marcos capítulo 2, versos 16 y 17. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús, ¿quién lo escuchó?, les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? Sino a quién. Evangelio cambia. Sino a quién. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Y dónde están los pecadores? Están en las calles, están en los bares, están en las cantinas, están en los prostíbulos. Allá Jesús iría, se sentaría con ellos, los amaría, los bendeciría. Allá es donde tenemos que ir también. ¿Dónde pusieron este Jesús? ¿Dónde pusieron este Jesús?
¿Acaso ese Jesús no tiene compasión de la prostituta, del homosexual? ¿Acaso ese Jesús no tiene compasión del drogadicto? Ellos están haciéndose esta pregunta: ¿dónde pusieron a mi Señor Jesús? No hay un Jesús distinto para la prostituta porque está en pecado, o para el narcotraficante, o para el homosexual. El mismo Jesús que te salvó a ti y a mí también quiere salvarlos a ellos, también quiere bendecirlos a ellos, también quiere amarlos a ellos. No hay un Jesús distinto. Decía yo esta mañana: ¿por qué será que la gran mayoría de los religiosos, cuando Jesús los saca, si era borracho o si era adúltera o lo que era, cuando Jesús los saca, los limpia y los cambia, después les cuesta volver a ir allá? Se les olvida que allá se quedaron otros que necesitan ser salvos, como tú fuiste salvo también. Allá donde tú estabas, que bebías, había un grupo, había un remanente. Si Jesús te hizo libre a ti, ellos están esperando que tú le lleves ese mismo que te libertó a ti, allá mismo donde tú estabas con ellos, que te vuelvas a sentar con ellos, pero esta vez no a beber, pero esta vez no a prostituirte, esta vez a decirle: mira el Cristo que me cambió a mí, lo puede hacer contigo. Iglesia, que nunca movamos a Jesús del lugar que tiene que estar. Que esta iglesia nunca cambie a Jesús por nada ni por nadie. Que esta iglesia siempre muestre a Jesús, aún no solo en las cuatro paredes, sino en las calles, en sus trabajos, en sus casas, en sus vecindarios. Que la gente diga: ahí está Jesús, en él está Jesús, en ella está Jesús. Esa familia muestra a Jesús. Porque es fácil en las cuatro paredes tratar de mostrar a un Jesús. Es lo mismo que hacen algunos de un retrato manchadito de algo que llaman sangre. Hay muchos cristianos que son así, como ese retrato falso de Jesús que ponen allí en la cruz. Nada más en las cuatro paredes tienen esa carita de piedad, pero no conocen a Jesús. Jesús es más que un retrato. Jesús es más que un culto dominical. Jesús es más que un culto dominical, iglesia. Jesús es una realidad. Nosotros ayer con los jóvenes hablábamos acerca de Jesús versus la religión. Y me di cuenta ayer, sin ofender a nadie, que los jóvenes son más valientes que un pocotón. Si hubiese una actividad de adultos, ninguno se atrevería a usar ese título, atrevido. Ninguno se atrevería. Pero estos muchachos, sin miedo a nada ni a nadie, sabiendo quién está con ellos, pudieron pararse y decir: hoy vamos a dejar en evidencia lo que es Jesús y lo que es la religión, y punto. Y eso cuesta. Eso cuesta. Te ganas menosprecio, te ganas enemistades. Pero estos muchachos ayer parecía que ni le interesaba eso. Ni le interesaba eso. Como a muchos adultos que les preocupa eso. Ay, pero ¿por qué dice eso? ¿Pero por qué el pastor Joel predica así? Yo no predico en contra de nada ni de nadie. Yo predico a Jesús. Lamentablemente, el sistema siempre va a chocar con Jesús. Lamentablemente, el sistema solito se va a estrellar contra Jesús. Y la gente se asusta de que: ¿pero por qué tiene que predicar eso? ¿Cómo predico a Jesús sin dejar al descubierto el sistema? Alguien que me explique eso. Es imposible predicar al Jesús sin que el sistema quede al descubierto. Número 5. Iglesia, ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús, que sanó al siervo de un enemigo de su nación? Mateo 8, 6 al 7. Y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. ¿Sabes cuál es el problema con las iglesias modernas? Que sencillamente el que no está de acuerdo con lo que ellos dicen, o el que no está de acuerdo con su etiqueta denominacional, ya se convierte en su enemigo. Y esto que lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo por otras iglesias, lo estoy diciendo específicamente por Maranata. No te pienses que aquí están todos los perfectos del país, porque bastante religioso que bregamos aquí, y tal vez más religioso que los que estamos criticando.
te pretendes que todo el mundo te aplauda los mensajes o todo el mundo esté de acuerdo con lo que aquí se predica? Esto no se trata de que estén o no estén de acuerdo. Eso se trata de poder llevarle a Jesús, aunque no les guste, sencillamente. Y si no lo aceptan, no por eso se va a convertir en nuestro enemigo. Cuando le trajeron el mensaje de aquel centurión a Jesús, Jesús dijo: no hay problema, yo voy a ir y le voy a sanar. Tal vez nosotros, si un hermanito o una hermanita de otra denominación o de otro concilio viene a buscar una ayuda, decimos: no, pero es que tú no eres Maranata. Hello. Arráncate la etiqueta, ponte la sangre, entiende que esto es un cuerpo. Esto es un cuerpo. Esto no es una corporación, es un cuerpo. Y tiene cabeza, se llama Jesús. No importa quién sea, no importa si son nuestros enemigos, si necesitan al Jesús que nosotros tenemos, sencillamente se lo llevamos. Sencillamente vamos y se lo llevamos, punto. Porque si no, nos vamos a desgastar en tratar de que ellos nos acepten, nos entiendan y nos aplaudan, y eso no va a pasar. Y mientras tú bregas con querer que ellos te acepten, se están perdiendo las almas. ¿Cómo vamos a lograr que ellos se conviertan a nosotros? Venciendo con el bien el mal. Habló mal de mí, yo lo bendigo. No está de acuerdo con lo que predican mis pastores, yo lo bendigo. La verdad no necesita quien la defienda, ella se defiende sola. Número 6. Iglesia donde han puesto a mi Señor Jesús, el que murió amando y perdonando a los que lo maltrataban. ¿Dónde está esa iglesia compasiva? ¿Dónde está esa iglesia que vive amando y perdonando? ¿Dónde la hemos puesto? ¿Dónde se ha quedado? Hay gente buscando eso. ¿Sabe que hay gente que te ha causado ofensa, que tiene temor venir a acercarse a ti? ¿Y sabe cuál es el temor? Tu reacción religiosa. Que aunque tengas etiqueta Maranata, no te has arrancado la etiqueta religión. Lo mejor es que nos arranquemos ambas etiquetas y nos pongamos a Jesús y nos encontremos en Jesús y nos encontremos en la cruz. La gente no está buscando una etiqueta, la gente está buscando una persona que se llama Jesús. Una persona que se supone tiene que estar en la iglesia, una persona que se supone tiene que estar en los cristianos. Aquella mujer lloró y dijo: ¿dónde han puesto a mi Señor? ¿Dónde lo han puesto? Y hay mucha gente que ha querido servir a Jesús porque han visto a Jesús hacer algo a su favor y han corrido a buscarlo, y cuando corren y llegan donde se supone que tiene que estar Jesús, se llevan una gran decepción. Que Jesús no está allí, que Jesús no está allí, que Jesús solo es un eslogan o un título o una figura en la pared. Que Dios nos ayude, iglesia, a que Jesús nunca se convierta en eso aquí, sino que Jesús sea una persona real en cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Que sea una persona real. Nosotros solo no tenemos que mostrar a Jesús los que estamos sobre la plataforma, porque muchas veces los que no están sobre la plataforma pueden llegar en donde los que estamos en la plataforma no podemos llegar. Y usted es un representante de Jesús donde quiera que usted esté. Entonces, cuando la gente quiera saber dónde está el Jesús compasivo, que pueda ir donde ti. ¿Dónde está el Jesús amoroso? Que pueda ir donde ti y lo encuentra. ¿Dónde está el Jesús que no condena? Que pueda ir donde ti y lo encuentra. Porque tú eres una expresión de Jesús. Lucas capítulo 23, verso 33 al 34. ¿Dónde está? ¿Dónde han puesto a mi Señor Jesús? El que murió amando y perdonando a los que lo maltrataban. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Carabela, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros sacar esa expresión de nuestra boca? Nosotros queremos que Jesús le dé juicio, o peor aún, nosotros mismos queremos arrancarle la cabeza o el corazón al que nos maltrata, al que nos maldice, al que está en contra nuestro. Pero Jesús dijo: perdónalos,
porque no saben lo que hacen. ¿Dónde está ese Jesús perdonador? ¿Dónde está ese Jesús que no importa lo que le estén haciendo, no importa cómo estén en su contra, vive perdonando? ¿Dónde está ese Jesús que atiende el clamor del ciego Bartimeo? La iglesia no puede ser indiferente a los clamores de necesidad de la sociedad. La iglesia no puede ser indiferente a la sociedad que está clamando por ayuda. Cuando Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, los propios cristianos querían callarlo, le decían: cállate. Y Bartimeo gritaba más fuerte. Esta iglesia no puede ser insensible al clamor de necesidad que hay en este país. Usted no puede ser insensible al clamor de necesidad que hay en este país. Dice que Jesús se detuvo porque el clamor del necesitado hace que Jesús se detenga. A Jesús no lo detiene la billetera, ni la cuenta bancaria, ni el apellido de renombre de nadie. A Jesús lo detiene el clamor de un necesitado que clama: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y es lo mismo que tiene que detener a la iglesia de Jesucristo: el clamor de los necesitados. Es lo que nos tiene que detener, es lo que tiene que hacer que nosotros nos detengamos. Y Jesús le hizo una pregunta maravillosa a este ciego: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo: que recobre la vista. Y ya usted conoce el resto de la historia. Jesús no dejaba a la gente con su necesidad y se iba. ¿Recuerdan el paralítico que estaba allí 38 años? La gente lo veía y nadie podía hacer nada. Habían 5 pórticos y al momento que se agitaba el agua, inclusive hasta para ellos mismos era difícil. Lo que podía movilizarse era difícil, porque todos trataban de entrar por ese espacio pequeño. Pero Jesús pasó por allí y lo miró y lo levantó. ¿Dónde está ese Jesús? ¿O dónde está esa iglesia de Jesús que ve al paralítico y lo puede levantar, que ve al menesteroso y lo puede ayudar? La iglesia tiene que recapturar ese Jesús que ellos mismos extraviaron, que ellos mismos movieron del lugar en donde tenía que estar. ¿Dónde está mi Señor Jesús, que resucitó a la hija de la viuda de Naín? Lucas 7, 13 al 15. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro. ¿Dónde está ese Jesús que detiene el llanto de dolor de la gente? ¿Dónde está esa iglesia que puede decirle a la gente que está en una necesidad: no llores? Y puede tocar el féretro donde metieron sus sueños, sus esperanzas, sus ilusiones, y decirle: vuelve a soñar. Se levantan los sueños, se levantan las esperanzas. ¿Dónde está esa iglesia? ¿Dónde han puesto a mi Señor Jesús? ¿Por qué han mostrado un Jesús irreal, un Jesús fuera de la realidad? Que todo gira en torno al dinero, todo gira en torno a la fama de una persona o de una denominación. Ahora no es el tiempo de que tú y yo defendamos nuestro nombre o nuestra denominación. Es el tiempo de que tú y yo levantemos a Jesús. Sencillamente concentrémonos en levantar a Jesús. Jesús dijo: atraeré a muchos a mí cuando yo fuere levantado. Tú y yo fuimos llamados a levantar a Jesús. Tú y yo no fuimos llamados a levantar nuestro propio nombre, nuestro propio concilio o nuestra propia denominación. Es a levantar a Jesús. Y hay gente llorando y preguntando: ¿dónde han puesto a mi Señor? ¿Dónde han puesto? ¿Dónde ha puesto la iglesia de Panamá a mi Señor Jesús? ¿Dónde se han llevado a mi Señor Jesús? ¿A dónde está mi Señor Jesús? Esta mujer, María Magdalena, estaba tan apegada a Jesús, tan apegada, porque lo que Jesús había hecho por ella no lo había hecho nadie. La propia religión fue la que la trajo a acusarla delante de Jesús. Y ella dijo: no hay alguien que haya hecho lo que Jesús hizo por mí. Yo en esta tarde quiero instarte, iglesia, a que tú puedas decir: vamos a volver a mostrar a este Jesús compasivo, perdonador, amoroso, dadivoso, que le importa la necesidad del hombre, que está pendiente a las necesidades. Para cuando la gente diga: ¿dónde está ese Jesús?, tú puedas decir: puedes mirarlo en mí. Yo soy un reflejo de ese Jesús. Aquí está ese Jesús que la iglesia perdió.
Aquí está ese Jesús que la iglesia movió del lugar. Aquí está este Jesús que la iglesia misma distorsionó. ¿Dónde está ese Jesús? Está en nosotros. Está en esta casa, está en tu casa, está en tu trabajo, está donde quiera que tú vayas, porque ese Jesús lo cargas tú dentro. Ese Jesús que la gente está preguntando dónde está, ese Jesús que la gente está buscando, que no está viendo, que sale de los púlpitos, ese Jesús que muchos predicadores escondieron en el mismo púlpito, está dentro de ti y dentro de mí. Y es tiempo de que lo saquemos a la luz. Es tiempo de que la gente vea ese Jesús realmente en nosotros. Pero para eso tenemos que salir a mostrar a ese Jesús a la calle. Tenemos que salir a limpiar la imagen del nombre de Jesús. Tenemos que salir. ¿Te indigna que hayan ensuciado el nombre de Jesús? No te quedes con la indignación. Sal a limpiar el nombre de Jesús. Sal a decirle a la gente a la calle: aquí está el verdadero Jesús, el que está contigo en tu necesidad, el que puede salvarte, el que puede bendecirte, el que no te condena. La mejor manera que tú y yo podemos tener para limpiar el nombre de Jesús es saliendo a llevar el Jesús verdadero. No es discutiendo de cuál tiene el verdadero Jesús. Es saliendo a mostrarlo. Es estando en tu casa y mostrarlo también. Es estando en donde quiera que tú estés y mostrar ese verdadero Jesús, para que cuando la gente empiece a buscarlo, la gente pueda decir: en él está ese verdadero Jesús. Ahí está ese Jesús. Allí fue donde se llevaron a mi verdadero Jesús. Y no hay forma de que la gente encuentre el Jesús que está buscando, el Jesús que hace tiempo la iglesia misma extravió, y la gente no corra ante ese Jesús. Colócate en pie, por favor. Quiero conocerte cada día más. Dile eso a Jesús: quiero conocerte cada día más. Vamos, levanta tus manos y dile: yo quiero conocerte, Jesús, cada día más. Iglesia, ¿dónde han puesto a mi Señor Jesús? Tenemos que conocer a Jesús para poder mostrarlo. Tú tienes que conocer a Jesús para poder mostrarlo al mundo. Y en esta tarde vamos a decirle a Jesús: yo quiero conocerte cada día más.